La sala Bologna del Palacio Apostólico no tiene ventanas, y ese detalle en la tarde del 27 de mayo de 2026 resulta determinante. Bajo techos decorados con frescos de mapas antiguos, reliquias de un poder papal que alguna vez gobernó mediante ejércitos, tributos y fronteras, 15 cardenales esperan en un silencio denso. No hay asesores detrás de sus sillas. No hay carpetas sobre la mesa de madera. No hay teléfonos móviles en las manos de los hombres más influyentes de la Iglesia Católica. A las 2 en punto de la tarde, el Papa León XIV entra solo. Viste sotana blanca y solideo, sin cruz pectoral visible, sin folios y sin secretarios que preparen su llegada. El contraste es absoluto entre la inmensa y rígida maquinaria de una institución milenaria y la figura de un pontífice que ha decidido prescindir de cualquier protocolo de protección. Comienza entonces una intervención de 7 minutos, un avance quirúrgico y preciso que nadie en la sala puede esquivar, pero que se gestaba en la penumbra burocrática de las horas previas durante meses. El Vaticano se había movido con esa lentitud cortés que las organizaciones antiguas dominan a la perfección, confiando en que el retraso asistemático termine por desgastar las órdenes del pontífice. Directrices archivadas sin respuesta, memorandos ignorados, auditorías financieras completadas hace 7 meses que aún esperaban por una firma, y nombramientos suspendidos en el engranaje de oficinas que saben cómo aparentar actividad para evitar asumir consecuencias. La paradoja de una estructura diseñada para la eternidad que utiliza el tiempo como su forma más eficaz de resistencia silenciosa. Pero esta tarde, el Papa no pronuncia un sermón espiritual, ni hace un llamamiento simbólico a la renovación. Con una memoria asombrosa, León XIV comienza a citar fechas exactas, números de referencia, departamentos específicos y plazos incumplidos. No busca convencer, expone un registro indiscutible de inacción administrativa que deja a la sala sin un lugar donde esconderse. El verdadero catalizador de este seísmo silencioso comenzó la noche anterior, el 26 de mayo de 2026, en el despacho del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. A sus 69 años, curtido en la diplomacia pontificia bajo 2 papados, Parolin sabe que la paciencia es el recurso definitivo para sobrevivir a cualquier tormenta. En su mesa de trabajo reposan disputas presupuestarias de 3 dicasterios, un nombramiento postergado 4 veces en América del Sur y un memorando de la doctrina de la fe sin responder durante 11 semanas. Nada parece un escándalo. Todo parece el funcionamiento normal de un sistema que se niega a avanzar. A las 21:47 suena su teléfono personal. La llamada procede del tercer piso del Palacio Apostólico. Es el padre Javier Morales, el reservado secretario peruano del Papa. La llamada dura apenas 18 segundos. Las instrucciones son tajantes. Comparecer al día siguiente a las 2 de la tarde en la sala Bologna. Sin personal, sin documentos, sin teléfonos. Cuando Parolin pregunta si existe un orden del día, el breve silencio del secretario precede a una respuesta heladora. El Santo Padre fijará el orden del día. La desconexión de los mecanismos habituales de defensa genera una corriente de inquietud que recorre la ciudad-estado antes del amanecer. A las 22:10, Parolin contacta al cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, solo para confirmar que ha recibido la misma orden estricta. La reacción Zuppi condensa la sospecha colectiva. Entonces debemos pensar cuidadosamente en lo que no hemos hecho. En las horas siguientes, la red informal del Vaticano se activa en la sombra. 6 de los 15 cardenales se comunican a través de canales privados en mitad de la noche. Mientras tanto, en su apartamento de la Vía de la Conciliación, el cardenal Víctor Manuel Fernández examina su correspondencia de los últimos 4 meses, marcando con un rotulador rojo 11 documentos potencialmente comprometedores, buscando rastros de su propia exposición burocrática. Otros reaccionan de manera distinta. El cardenal Kurt Koch decide dormir confiando en su serenidad profesional, mientras que el arzobispo Georg Genswein cancela discretamente sus reuniones del día siguiente tras pasar la noche en oración. Al amanecer del 27 de mayo, una lluvia gris cubre la plaza de San Pedro.
A las 11:30 de la mañana, un segundo mensaje de Morales añade un matiz de presión psicológica. El Papa pide puntualidad extrema. A las 13:45, el cardenal Jean-Claude Hollerich es el primero en apostarse ante la puerta de la Sala Bologna. A las 2 en punto de la tarde, las puertas se cierran, aislando a los 15 purpurados del mundo exterior. Sin asesores a los que consultar, sin expedientes en los que escudarse, y sin tecnología para comunicarse con el exterior, se enfrentan a un pontífice que conoce cada omisión y cada retraso del engranaje que gobiernan. León XIV se mantiene de pie frente a ellos. No hay oración inicial, no hay saludo de cortesía. Su primera frase corta el aire de la sala al declarar que la institución no está funcionando. Comienza entonces el dictado de un inventario implacable de fallos concretos y plazos perentorios que transformará el silencio de la sala en una fría certeza de vulnerabilidad. El choque conceptual entre la fachada institucional y la autoridad individual del Papa ha comenzado, dejando en el aire la pregunta que atormenta a cada uno de los presentes: si el Papa ya conoce con exactitud quirúrgica cada fallo oculto. ¿Quién dentro del propio sistema ha estado proporcionándole las pruebas para desmantelar su resistencia? El silencio que sigue a la salida de León XIV de la Sala Bologna se prolonga durante 20 minutos extenuantes. Un tiempo suspendido donde la majestuosidad de los mapas pintados al fresco parece aplastar a los 15 cardenales que permanecen inmóviles alrededor de la mesa de madera. No hay espacio para la simulación diplomática cuando las paredes han sido testigos de una disección tan quirúrgica. El choque inicial no proviene de una reprimenda teológica o de un desacuerdo doctrinal, sino de la constatación de una fractura interna insalvable. El Papa conoce los engranajes ocultos de la máquina burocrática mejor que quienes la gestionan. La certidumbre de que las redes de lealtad, discreción y retraso deliberado que históricamente protegían a la curia han sido vulneradas se instala en el ambiente como una corriente gélida. Alguien ha estado proporcionando información detallada, fechas y números de registro directamente al pontífice. Y esa sospecha fragmenta de inmediato la cohesión del grupo. La reacción de los presentes se divide entre la urgencia por cumplir plazos que expiran en 10 o 30 días y la resistencia pasiva que define la naturaleza de la administración vaticana. Al abandonar el palacio, la realidad exterior de Roma, con sus adoquines húmedos por la lluvia y los turistas ajenos al drama bajo sus paraguas, contrasta vivamente con la atmósfera enrarecida de los despachos oficiales. Al día siguiente, 28 de mayo, la maquinaria comienza a moverse bajo el impulso del miedo. En la Secretaría de Estado, un funcionario de nivel medio descubre con asombro que 3 solicitudes paralizadas durante semanas han sido aprobadas y despachadas durante la noche. En otra oficina, un documento bloqueado desde febrero aparece firmado y devuelto a primera hora. Sin embargo, este aparente acatamiento convive con la antigua estrategia de la lentitud calculada. En 2 departamentos específicos, la respuesta se entrega de forma tan vaga e incompleta que obliga a un proceso técnico de aclaración inmediata. Un cumplimiento puramente formal diseñado para ganar tiempo y diluir la presión del mandato papal sin ofrecer una oposición abierta. El cardenal Víctor Manuel Fernández es el primero en mover ficha de manera directa. Presentándose 24 horas antes de su límite en el despacho del padre Javier Morales, para entregar personalmente un expediente minuciosamente ordenado y cruzado con datos defensivos. Pero en las últimas páginas de su entrega, Fernández introduce un apéndice detallado, donde expone las limitaciones de recursos y los obstáculos institucionales externos. Un intento claro de blindar su responsabilidad y dejar constancia escrita de las dificultades operativas ante un pontífice que no acepta excusas. Por su parte, el cardenal Jean-Claude Hollerich adopta una postura de rigor absoluto, convocando una reunión de emergencia en la oficina del sínodo y exigiendo a su equipo una revisión completa de los procesos pendientes en un plazo improrrogable de 24 horas. Trabajando durante toda la noche para presentar la documentación corregida y un nuevo protocolo de comunicación regional.
El caso del arzobispo Georg Genswein suscita una vigilancia aún más estrecha, debido a su peso simbólico dentro de los sectores MA. El cuestionamiento del Papa hacia él no responde a un retraso de oficina, sino al uso de canales de influencia paralelos e informales que operan al margen de la jerarquía oficial. Un entramado de conversaciones y alineaciones que buscan condicionar las decisiones de la Iglesia sin dejar rastro burocrático. Genswein mantiene una calma imperturbable en sus audiencias matutinas y en la misa del 28 de mayo, pero las reuniones canceladas la tarde anterior no se reprograman, y dos importantes figuras teológicas cancelan discretamente sus viajes a Roma, evidenciando que el golpe del Papa ha desarticulado los contactos habituales. Mientras las filtraciones comienzan a propagarse por los pasillos vaticanos mediante susurros, idénticos que describen la intervención como disciplinada y quirúrgica. La atención se desplaza hacia el consistorio de junio de 2026. Lo que originalmente se planeó como un espacio de consulta y diálogo con cardenales de todo el mundo se perfila ahora como la ejecución de una dirección irreversible ya tomada por León XIV. Al caer la noche del 29 de mayo, con la mayoría de los plazos iniciales vencidos y una respuesta departamental rechazada por su tono defensivo, la resistencia silenciosa de la curia se enfrenta a una realidad ineludible. El tiempo de la gestión Cortés ha terminado, y el antiguo sistema de dilación burocrática se agrieta ante la determinación de un papa que lidera desde el conocimiento absoluto de sus secretos. Al caer la noche del 29 de mayo, el mapa del poder interno en el Vaticano se ha redibujado sin que se haya firmado un solo decreto oficial. La revelación de que el Papa posee un registro exacto de cada negligencia provoca una respuesta sistémica inmediata, dividida entre el pánico administrativo y la resistencia pasiva. Mientras la mayoría de los departamentos se apresuran a cumplir los plazos impuestos en la Sala Bologna, las líneas de defensa tradicionales del sistema intentan activarse para diluir la embestida. Dos dicasterios recurren al antiguo arte de la lentitud estratégica. Entregan documentación parcial, formularios incompletos y tecnicismos tan vagos que buscan forzar de inmediato un bucle de consultas y aclaraciones burocráticas para ganar tiempo. Es el acatamiento formal convertido en una sutil herramienta de obstrucción. Además, una de las respuestas por escrito enviada al despacho papal destaca por su tono abiertamente defensivo e inadecuado. La reacción de la maquinaria ante esta fricción es reveladora. En los días posteriores, el responsable de esa respuesta desaparece de las reuniones programadas. En los pasillos de la curia, la ausencia física de un funcionario habla con mucha más claridad que cualquier explicación oficial. Paralelamente, la maquinaria vaticana intenta amortiguar el impacto exterior de la fractura. Aunque la oficina de prensa del Vaticano guarda un silencio absoluto y no emite nota alguna, los canales informales intentan en vano controlar los daños. La verdad se filtra de manera inevitable hacia los corresponsales extranjeros en Roma. El rumor de los 7 minutos, la precisión de los nombres citados, la ausencia absoluta de notas en las manos de León XIV y el mutismo de los cardenales empieza a circular en los pasillos de poder. La palabra quirúrgico se repite en los despachos de la prensa como un testimonio unánime. Los intentos del aparato por presentar el encuentro como una sesión rutinaria fracasan ante la densidad de los datos filtrados. Los jerarcas de la curia asumen que las redes de discreción que solían proteger sus feudos han sido vulneradas. El temor a la exposición paraliza los intentos de revertir las decisiones papales. La resistencia ya no puede organizarse en bloque, porque nadie sabe con certeza quién ha suministrado al pontífice la información detallada de sus propios archivos. Frente a esta resistencia subterránea, la figura de León XIV se mantiene inflexible. El antiguo prior general de los agustinos, formado en los rigores de Chicago y forjado en la complejidad eclesiástica de Perú, no necesita de la espectacularidad del poder temporal para ejercer su autoridad. Su firmeza radica precisamente en la ausencia de ira y de gestos teatrales.
Ha pasado un año entero escuchando, recopilando silenciosamente los números de referencia, las fechas de las directrices incumplidas y los nombres de los responsables de cada dilación. Al despojarse de los filtros habituales del aparato, de los secretarios protectores y de los asesores legales, el Papa ha neutralizado el lenguaje procedimental de la curia. No hay espacio para la negociación cuando el pontífice asume el control directo de la agenda. Cada uno de los plazos de 10 y 30 días funciona como un límite absoluto, y el cumplimiento forzado demuestra que la autoridad papal ha vuelto a ser plenamente operativa. Esta tensión alcanza su punto de máxima saturación en las vísperas del segundo consistorio, programado para junio de 2026. Este encuentro, diseñado inicialmente como un espacio de consulta global, con cardenales procedentes de África, Asia, América Latina y el Pacífico, se transforma radicalmente tras los sucesos de la Sala Bologna. El consistorio ya no será un foro para debatir rumbos o buscar consensos amables con la curia. Los 15 cardenales que vivieron la intervención del 27 de mayo saben que el tiempo de la deliberación ha concluido. El Papa se prepara para presentar una dirección ya decidida ante un auditorio mucho más amplio de aliados, escépticos y reformadores. La expectación en el Palacio Apostólico es total. La cúpula eclesiástica mundial está a punto de llegar a Roma, ignorando aún la verdadera magnitud de la fractura interna, pero sintiendo ya el drástico cambio de presión en una iglesia donde el poder se ha desplazado definitivamente hacia un hombre que ya no pide permiso para gobernar. La tensión acumulada durante horas de silenciosa resistencia converge finalmente en el centro de la mesa de madera de la Sala Bologna. El clímax de esta confrontación no requiere de una tribuna pública ni del eco de la Basílica de San Pedro. Se ejecuta en la intimidad de un espacio sin ventanas, donde las máscaras del formalismo son arrancadas de raíz. El Papa León XIV, habiendo expuesto con precisión quirúrgica el inventario de las negligencias, se dispone a pronunciar las palabras que redefinen de forma irreversible las reglas del juego dentro de la Iglesia. No hay rastro de ira en su rostro, ni la más mínima agitación en sus fos. Su firmeza es la de un veredicto administrativo que no admite apelación. Al mirar directamente a los 15 cardenales situados frente a él, el pontífice pronuncia las dos frases finales que clausuran definitivamente la época de la simulación. Hace saber, de forma inequívoca, que no ha venido a Roma para ser manejado por la burocracia, sino para liderar la Iglesia, y que lo hará sin vacilación. El impacto de esta declaración desmantela al instante la fachada de cortesía institucional que durante siglos ha servido para diluir el mandato de los pontífices. Al declarar que no permitirá ser administrado por el sistema, León XIV expone el defecto fundamental de la curia: la creencia de que el retraso educado y el silencio procesal equivalen a una forma legítima de soberanía. La reacción de los presentes es de una inmovilidad absoluta. Nadie se atreve a interrumpir, nadie busca el amparo de una mirada cómplice. Las pausas entre cada frase adquieren un peso físico insoportable bajo la luz cenital de la sala. El espacio, antes protector, se convierte en un tribunal sin abogados, donde cada cardenal comprende que su margen de maniobra ha sido anulado. La experiencia humana de la responsabilidad y de la obediencia real recupera su valor frente a la frialdad de las respuestas automatizadas y los memorandos sin firma. El sistema ya no puede proteger a quienes se escondían detrás de sus engranajes. Cuando el Papa termina de hablar, se sienta. Cruza las manos sobre la mesa y, en un gesto de extrema densidad psicológica, sostiene la mirada de cada uno de los presentes, recorriendo los rostros de forma pausada, sin prisas y sin evitar a nadie. El silencio subsiguiente se prolonga entre 45 segundos y 2 minutos enteros, un intervalo que se siente más allá del tiempo ordinario. En ese vacío absoluto de sonido, los 15 hombres más poderosos de la Iglesia asimilan la magnitud del cambio que acaba de ocurrir a puerta cerrada, sin comunicados de prensa y sin decretos formales. La parálisis es rota únicamente por el cardenal Pietro Parolin, quien con voz baja y rostro inexpresivo asume la capitulación del aparato con un escueto. Comprendemos, Santidad.
Es el reconocimiento de que la estructura ha sido doblegada por la claridad de un líder que no necesita de la aprobación de la maquinaria para ejercer el poder. León XIV asiente una sola vez. Se pone en pie y abandona la sala Bologna. Al llegar al umbral, se detiene un instante sin volverse y agradece a los cardenales por su tiempo, antes de que la puerta se cierre tras él. Aunque la Oficina de Comunicaciones del Vaticano no emitirá ninguna nota, y las piedras oscuras de la Plaza de San Pedro seguirán bajo la lluvia, como si nada hubiera ocurrido. La realidad interna de la Iglesia ha cambiado por completo. El poder ha vuelto a su origen espiritual y directivo a través de 7 minutos de precisión absoluta. Las máscaras del procedimiento han caído, y los 15 cardenales, que permanecen en la sala durante 20 minutos de incredulidad y urgencia, comprenden que el Vaticano que existía esa mañana ha dejado de existir. Sustituido por una estructura donde el cumplimiento y la lealtad ya no pueden ser postergados. Tras la discreta tormenta que sacudió la sala Bologna, las repercusiones a largo plazo comienzan a consolidarse en la vida cotidiana del Vaticano. El cambio no se manifiesta en reformas ruidosas o grandes anuncios doctrinales, sino en una sutil pero irreversible transformación de la presión interna. Los días posteriores al 27 de mayo de 2026 demuestran que el sistema ha asimilado la lección de los 7 minutos. Las solicitudes que antes languidecían durante meses en bandejas de entrada, ahora encuentran resoluciones rápidas. Las firmas postergadas en los balances de auditoría se estampan sin dilación, y la maquinaria de la curia empieza a operar con una agilidad inédita. El viejo hábito de la resistencia pasiva mediante el retraso educado pierde su eficacia frente a un pontífice que ha demostrado tener la capacidad de ver a través de la niebla burocrática y de señalar las omisiones por su nombre a nivel local. La realidad se transforma para los personajes que vivieron el epicentro de la crisis. El cardenal Pietro Parolin continúa en su mesa de trabajo en la Secretaría de Estado, pero el ritmo de su oficina ya no es el mismo. Las carpetas que antes se acumulaban como un monumento a la inmovilidad, ahora se despachan con la celeridad de quien sabe que el teléfono personal puede sonar de nuevo en cualquier momento. El cardenal Víctor Manuel Fernández ha dejado constancia de sus dificultades en un apéndice de autoprotección, pero su rápida entrega de documentos el 28 de mayo marca un estándar de cumplimiento que otros departamentos se ven obligados a imitar. Por su parte, el cardenal Jean-Claude Hollerich consolida un método de trabajo intensamente enfocado, demostrando que es posible erradicar la inercia institucional cuando la urgencia de la cabeza se transmite con claridad a las bases. Incluso en el silencio que rodea al arzobispo Georg Genswein, cuyas actividades e influencias paralelas quedan desactivadas. El sistema entiende que los canales informales ya no gozan de la antigua impunidad. Esta transformación de la atmósfera institucional prepara el terreno para el consistorio de junio de 2026. Cuando los obispos y cardenales de los rincones más distantes del planeta, de África, Asia, América Latina y el Pacífico, llegan finalmente a Roma, no se encuentran con una estructura en parálisis o dividida por disputas de poder sin resolver. Encuentran un centro de gobierno alineado y disciplinado. Los 15 cardenales que presenciaron la intervención en la sala Bologna actúan ahora como portadores de una nueva realidad, la de una iglesia dirigida por un papa que prefiere la claridad de los hechos verificables a la diplomacia de las promesas vacías. La resonancia del encuentro del 28 de mayo se transmite sin discursos públicos, mediante gestos menores, llamadas de vueltas a tiempo y procesos que finalmente avanzan tras meses de parálisis. La historia concluye regresando al silencio con el que comenzó. Más allá de los plazos, de las referencias de los archivos y de la alta política de la curia, lo que perdura es la dimensión humana y personal de la autoridad. León XIV, el pontífice venido de Chicago, formado entre los agustinos y templado por los desafíos pastorales de Perú, ha demostrado que el verdadero liderazgo no reside en la rigidez de los ejércitos o en la suntuosidad de las ceremonias, sino en la simple y valiente asunción de la responsabilidad. Al final,
Cuando los ecos de la confrontación se apagan en los pasillos de mármol del Palacio Apostólico, queda la imagen de un hombre solo que entra en una sala sin ventanas armado únicamente con la verdad de los hechos. La Iglesia ha cambiado su presión interna, no por la fuerza de una ley escrita, sino por la determinación existencial de un pastor que decidió no dejarse administrar. Y en ese silencio recuperado, la burocracia vaticana comprende, de una vez por todas, que el tiempo de simular que nada pasa ha terminado.